Para hablar sobre componentes de hardware, hay que tomar en cuenta que desde el mundo de ciberseguridad va un poquito más allá. Así que pongamos atención al siguiente video y la utilización de la herramienta Packet Tracer. Tenemos que ir de lo particular, de lo global a lo particular. Entonces, como ustedes pudieron darse cuenta, tenemos dos localidades representadas ahí y en el centro de esta localidad tenemos un dispositivo que maneja la red, que sería el ISP, que eso es una tarea para que investiguemos de qué trata un ISP. Por otro lado, si nos vamos a Warrenton, dentro de Warrenton tenemos conectado un data center y una oficina. Y una vez que nos adentramos a ver los detalles de esta localidad, nos vamos a dar cuenta que cuando hablamos de hardware tenemos muchos sabores y colores, y dentro de ellos incluso tenemos el cableado de red, que son elementos importantes a considerar. Pero si ustedes se dan cuenta, en primera instancia tenemos esta PC, y la PC por supuesto tiene la parte de software, pero eso nos tocará verlo más adelante o en otro curso. Pero la parte física tiene elementos importantes que no podemos dejar de lado, desde las unidades de entrada y salida, así como los periféricos e inclusive los puertos para conectar de red, o incluso tarjetas inalámbricas que quizás aquí no estén representados, pero es importante tomar en cuenta. Algo importante cuando hablamos de hardware es que hay que considerar que incluso la alimentación de poder es de suma importancia. Por otro lado, tenemos un equipo laptop, como lo pueden ver acá. Ahí hicimos una ampliación para que veamos igual los puertos de entrada y salida, los periféricos o incluso los puertos de red. Ahí hay que considerar también los puertos USB y cuáles son las generaciones de puerto USB que manejamos ahorita, e incluso qué tipos de puerto USB consideramos ahorita. Todo eso son detalles que debemos de considerar cuando hablamos de ciberseguridad de hardware. También tenemos por supuesto impresoras que dependen de una red, que ahora todo se maneja en red. Como usuario de red yo podría imprimir. ¿Y cómo hago yo para imprimir? Bueno, eso es parte del hardware que hay que considerar: cómo está conectada esa impresora, cuáles son los puertos que tiene identificado, cuál es el software, pero eso pertenece a otro curso. Y también hay que tomar en cuenta los dispositivos que van a permitir mi conexión, que va desde router hasta switching. Y acá tenemos un ejemplo. Otra vez estamos utilizando la herramienta Packet Tracer, que me permite tener esta ejemplificación. Acá tenemos otro ejemplo de dispositivo, en este caso con 4 puertos de red, unidad de entrada y salida, apagado y encendido. Y además recordemos que tiene la posibilidad de brindar servicio de conexión inalámbrica. Todos estos son elementos de hardware que nosotros consideramos dentro de la arquitectura. Tenemos el servidor con manejo de discos. Igual recordemos que incluso maneja un puerto el ILO para poder conectarnos a él. Son elementos imprescindibles cuando hablamos desde la parte de ciberseguridad de hardware y software. Y no solo esto, recordemos que la arquitectura física es parte de las características que nosotros debemos de considerar para tomar en cuenta dentro de mi plan de seguridad. Algo que vamos a hacer nosotros a lo largo de este curso y estos trabajos es crear un plan de seguridad de información, lo cual nos va a permitir identificar cuáles son todos aquellos dispositivos de hardware que tenemos dentro de nuestra organización, y una vez que los tenemos identificados, conocerlos a profundidad y hacer un análisis de riesgo para esto. Acá tenemos también otro dispositivo que sería el Branch Office, que es a donde llega la conectividad. Y recordemos que estamos hablando de 2 oficinas, incluso toda esta arquitectura es de considerar. Algo importante es que los dispositivos de hardware se manejan en muchos niveles de seguridad y todos están contemplados desde las diferentes herramientas que podemos manejar, e incluso podemos hablar de una DMZ. Acá tenemos también una oficina. Si ustedes se dan cuenta, desde el internet viene el router de wireless que nos permite la conectividad, y ahí tenemos dispositivos tanto laptops como PCs que forman parte de este levantamiento de equipos de hardware que nosotros tenemos que tomar en cuenta a la hora de establecer un análisis de riesgo o crear unas políticas de seguridad de la información. Aquí vienen unas preguntas claves, y esto es lo que vamos a utilizar para nuestro primer foro o nuestro primer círculo de discusión con los compañeros. La primera: ¿cómo aseguramos la integridad física y lógica de nuestros dispositivos? Después, ¿qué controles y procedimientos tenemos implementados para la gestión del ciclo de vida del hardware? La última: ¿cuál es nuestra capacidad de detección y respuesta ante incidentes relacionados con el hardware? Bueno, esas son 3 preguntas que siempre tenemos que tener presentes. Ahí también tenemos los componentes de la placa base, que son parte de la infraestructura de hardware que considerar. Packet Tracer nos permite tener ejemplos puntuales y cómo podemos configurar esto tanto desde la parte de hardware como desde la parte de software. Recordemos que cuando hablamos desde la parte de
hardware hay que tomar en cuenta cuáles son las conexiones que llegan para ellos, cuáles son los servicios que nos permiten transmitir la serie de información que tenemos. Hay que tomar en cuenta también que tanto la protección contra la manipulación física es considerable a la hora de establecer una estrategia de seguridad. Las configuraciones y la actualización de firmware son fundamental para prevenir el acceso no autorizado o las modificaciones maliciosas. Todo esto hay que tomarlo en cuenta desde la infraestructura de hardware de nuestra ciberseguridad. Ahí estamos viendo los detalles de cada uno de estos dispositivos de hardware para que ustedes vean cuál es el alcance de ellos. Otro aspecto importante es que nosotros cuando hablamos de hardware en términos generales va desde la adquisición de dispositivos confiables hasta esta configuración segura, también tomando en cuenta el mantenimiento regular hasta la disposición final para usuarios que puedan utilizarlos sí o no. Por último, también hay que considerar que nuestra preparación para la identificación de anomalías y la respuesta a incidentes de seguridad es fundamental para un correcto mantenimiento de todos los dispositivos físicos o de hardware que pudiéramos tener. Hay que separar, si bien van de la mano la parte de hardware, configuración de ciberseguridad y software, tenemos que separar porque son dos mundos, por así decirlo, totalmente diferentes. Mientras continuamos viendo los detalles que ustedes pueden ver de los diferentes dispositivos y cuáles son esas características que los hacen únicos y que tenemos que tener la expertise para poder modificarlos o asegurarlos, hay que tomar en cuenta que el objetivo principal de la ciberseguridad desde el punto de vista de hardware es proteger la integridad, confiabilidad y disponibilidad de los componentes físicos de los sistemas a los cuales estamos obedeciendo. Este objetivo, por supuesto, se va a centrar específicamente en garantizar que los componentes físicos como los procesadores, placa base, dispositivos de almacenamiento, periféricos y dispositivos de red no sean comprometidos o manipulados de manera que puedan afectar la seguridad de los sistemas. Por otro lado, también hay que prevenir ataques que exploten las vulnerabilidades a nivel de hardware, como pueden ser las modificaciones no autorizadas, la instalación de hardware malicioso o explotación de habilidades de diseño de componentes. Y por último, asegurarnos que el hardware funcione exactamente como fue diseñado y específicamente sin comportamientos inesperados o maliciosos que puedan comprometer la seguridad general de los sistemas. Todo esto hoy en día trasciende y va un poquito más allá, porque si bien es cierto, anteriormente nosotros nos dedicamos a este mantenimiento con equipos físicos, ahora perfectamente podemos tener todo esto de forma virtualizada y es parte de los servicios que nos da la nube. Y este campo es fundamental tomarlo en cuenta porque representa la base sólida sobre la cual se construyen todas las capas de seguridad. Y si bien es cierto, la nube nos da este valor agregado y nos da garantía de acuerdo a los contratos que manejemos, no podemos dejar de lado toda la infraestructura de hardware que podemos tener. ¿Y cómo podemos llegar a cotizar esto? Como ustedes pueden ver en lo que estamos viendo en este momento, nosotros, por ejemplo, desde la nube de Azure de Microsoft podemos cotizar los elementos que podamos incluir dentro de esta infraestructura de hardware. De igual forma, tenemos también los discos, la parte de la capa de los arreglos que podemos tener, los CPUs que podemos manejar, las memorias, y eso va a ir incrementando el costo mensual que podemos ver ahí en la esquina inferior derecha. Y Microsoft desde Azure no es la única plataforma que nos ofrece eso. También podemos ver un ejemplo que llevamos casi a él, en donde tenemos a Azure que nos da las mismas garantías. Algo importante es mencionar desde dónde estamos configurando estos servidores. Bueno, desde Azure también yo puedo llegar y configurar estos tipos de requerimientos de acuerdo a los sabores y colores que me da él. En este caso, por ejemplo, el Amazon EC2 me ofrece ya una infraestructura preconstruida y yo tengo que ir configurando qué es lo que ocupo y qué más le puedo agregar. Todo con elementos de los SLA que podemos tener dentro de esta nube. Estamos hablando de una PaaS, que es Platform as a Service. Esto es lo que nos está ofreciendo estas diferentes nubes que tenemos, ya sea AWS, Azure o algún otro sabor y color que nos ofrezca el mercado. Bueno, la configuración y las características que nosotros vayamos implementando va a depender mucho de nosotros y qué es lo que queramos pagar, desde el almacenamiento hasta los tipos de redes, hasta la memoria, hasta los CPUs que se puedan ir configurando, y muchas veces es por demanda, es decir, que nosotros podemos ir ampliándolo. Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, todo esto, una vez que se ha analizado
y tenemos en cuenta cuál es el hardware que podríamos considerar y que podría estar comprometido en su momento, vamos a aplicar las medidas de seguridad, ya sea desde hardware e incluso software, que puedan garantizar la completa protección de los sistemas. Es parte de toda la estrategia que debemos de ir creando conforme vamos avanzando en la madurez de nuestro negocio. Otro elemento que no podemos dejar de lado, y cuando hablamos de parte de hardware, es la computación cuántica. Y es que ya desde el punto de vista de ciberseguridad deberíamos de ir pensando en estos elementos que están próximos a incluirse dentro de nuestra arquitectura. Tanto así que hoy por hoy les puedo comentar que incluso IBM me ofrece la posibilidad de que yo pueda adquirir equipo cuántico para temas de procesamiento y demás. Y esto implica incluso considerar estrategias para la encriptación de información, que ya estamos hablando de encriptación cuántica, que incluso compañías ya desde el lado del oriente están aplicando. Y cómo nosotros podríamos validar desde un punto de vista de una auditoría forense, de ciberseguridad forense, cómo recuperar esta información o cómo fue afectada. Son parte de las múltiples cuestionamientos que vamos a ir adquiriendo a lo largo del estudio y a lo largo de los años que puedan ir surgiendo. Ahí están los elementos que ustedes pueden considerar para el tema del procesamiento y computación cuántica. Bien, eso es todo por hoy. Vimos un poco del tema de hardware. Recordar que el campo es fundamental porque representa una base sobre la cual se construyen todas las demás capas de seguridad, y el hardware es parte esencial para garantizar la continuidad de los servicios. Recuerden los podcasts de Digital todos los sábados a las 6 de la tarde en horario estelar.